podemos intercambiar opiniones. Y también, bueno, también Dora, ahí mi compañera Laura Valdés va a hacer una breve. No te escucho, Carla. Indiscutible del feminismo en Argentina, y que es un placer de verdad poder tenerte hoy acá. Realmente es muy emocionante como organización y como espacio poder contar, bueno, que nos hayas dado un poquito de tu tiempo para estar con nosotros acá compartiendo este segundo encuentro. Lau. Bueno, Carla, ¿me decís si se me escucha bien? Perfecto. Bueno, buenas tardes, bienvenidos todas y todos. Desde la corriente feminista de acá de la organización, como ya hablaron mis dos compañeras, un poquito les darnos esta discusión como espacio político. Bienvenidos a este segundo encuentro sobre reforma judicial feminista, donde conversamos, bueno, un poquito lo que es el problema del acceso a la justicia y también la transversalidad de la mirada feminista en el Estado, que, bueno, que es parte del debate cotidiano de quienes trabajamos con la agenda de derechos de las mujeres y disidencias. Bueno, en el día de hoy, como ya dijo mi compañera, es un honor tenerla presente aquí a Dora. Yo le voy a hacer una breve presentación de ella. La verdad que yo particularmente estoy muy contenta. Yo soy estudiante de Derecho, me presento, Laura es mi nombre. Comentarles un poquito acerca de Dora. Bueno, Dora es licenciada, en Sociología, egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. También ha obtenido un título honorífico, un diploma de honor de la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, y entre sus cargos principales que ella ocupa actualmente es investigadora principal de lo que es el Consejo de Investigaciones Científicas y Técnicas del CONICET, es directora de este mismo consejo en representación de ciencias sociales y humanas, y actualmente también es, profesora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, para ya no robarles más tiempo y que podamos arrancar, Dora, un placer, y cuando usted quiera empezar. Bueno, muchísimas gracias, Laura, Carla y compañía, a todas, todos, todes, muchísimas gracias por esta invitación. Para mí es una inscripción militante, es una obligación moral, vincularme en todo lo que puedo, en todo lo que, en fin, el tiempo da, pero siempre quienes están al lado mío saben que yo tengo la única virtud que me caracteriza es que siempre, jamás me abandona el sentido de vinculación sorora, solidaria con las gentes más jóvenes y sobre todo con las compañeras, compañeros, compañeres del interior. Esto es elemental para mí, como un mandato. Puedo estar en default respecto a tal vez de alguna reunión muy importante, y lo digo muy de veras, pero hago agenda para estos encuentros. Así que vamos a las cosas. Un gusto enorme que hayan propuesto esta segunda reunión, tengo entendido, con el significado crucial que tiene conseguir una reforma judicial feminista. Y no se asusten los varones, porque no quiere decir hegemonía matriarcal, ni mucho menos, porque a veces da susto. Lo que quiere decir es que propendemos a una justicia verdaderamente justa, democrática, equitativa, que haga un sentido profundo de la igualación de todos los seres, y sobre todo en un contexto que ya tiene una anticipación tan formidable como la que tiene nuestro Estado jurídico en nuestro país con la Ley de Identidad de Género. O sea, que se trata efectivamente de conseguir una justicia que se haga cargo, pero entrañablemente, de todos los nuevos derechos y de los que van a venir como nuevos y más nuevos derechos, respecto de lo que son los estatutos
societales de géneros, de disidencias y de diversidades. De esto tiene que saber la justicia. Y ahí que, permítanme decirles algo. La justicia es muy entelequial porque las formas jurídicas contemporáneas han sido obviamente las que han estructurado el Estado moderno, y por otra parte tienen como un basamento patriarcal que es muy, muy granítico. Entonces son, de hecho, las profesiones jurídicas eran absolutamente casi inhibidas para las mujeres en el momento del siglo XIX, que obviamente prolifera la arquitectura muy patriarcal de nuestra sociedad, mucho más que en el pasado preburgués. Entonces hay una solidificación del orden jurídico absolutamente patriarcal, y no me voy a detener en cuando nos preguntan, pero ¿dónde están las evidencias? El orden jurídico es patriarcal, es el autorizante patriarcal del Estado, y por otra parte tiene una combinación notable, siempre la ha tenido, con elementos que vienen de afuera, inclusive la disposición científica. Si una rastrea como la disposición científica, la ciencia al uso, la ciencia normalizada del siglo XIX, es una ciencia anclada obviamente en valores, ideologías mayas patriarcales. Así es la cuestión. Y ese orden jurídico obviamente, sobre todo tiene como un aspecto tan fundante en la relación discrecional, que efectivamente parece al mismo tiempo que la otra cuestión es que tiene como una rara estabilidad, ¿no? Hay una cuestión que me gustaría decirles. Sin embargo, ha habido cambios, ¿no? El orden jurídico patriarcal del siglo XIX hizo bastantes cambios. Sin embargo, hay como una teluria de mucha estabilidad. Ahora mismo, quienes estudian derechos saben perfectamente que hay unas conceptualizaciones que aparecen de alta estabilidad dentro del derecho, ¿no? Como si siempre fuera así, como si fuera inexorablemente así. Hay muy poca, yo tengo me vengo del siglo XIX para acá, que es la arquitectura. Las disposiciones que tiene hoy la formación en derecho son muy parecidas a las del siglo XIX. La organización por fueros y por especialidades es muy idéntica a la que había hace muchos años atrás. Y como yo no soy del gremio jurídico, me permito todas las osadías, ¿no? Me permito mucha bizarría. Y digo, ¿por qué? ¿Por qué ese es el orden de los fueros y no puede ser otro, transversal? Porque, bueno, los fueros son los fueros. Civil, penal, laboral, ¿no? Y es así de entelequial. Entonces los cruces son muy difíciles de hacer. Y sobre todo las competencias hacen que, efectivamente, las competencias inherentes a eso, en orden a nuestras relaciones de género, dificulten muchísimo, muchísimo esta readmisibilidad profunda que debe tener el derecho respecto de la justicia paritaria. Dificulta mucho. Entonces, primera crítica que hago es, ¿por qué la solidez de fueros tan estructurados así? En realidad, sobre esto, las feministas en la Argentina, las queridas compañeras, sobre todo las queridas compañeras que están en el movimiento y que además son feministas y que son muy buena gente, hay que comprender que desde mi perspectiva esa estructura tan tabicada de los fueros es también todo un problema. Es todo un problema, pero no quiero entrar en eso. Lo que sí me parece es el otro gran problema, antes de entrar en cualquier reforma judicial, es cómo se hace derecho en la Argentina todavía. Esperen un segundito, que tengo un animalito doméstico, así es la vida, que quiere... Vaya. Discúlpenme, pero así es la vida. ¿Vieron? Lo doméstico está transferido a la vida pública. Entonces, la otra cuestión es cómo se enseña derecho.
Se enseña derecho también como hace, como hace años, salvo algunas reformas. Conozco el nuevo plan de estudios de Tucumán, por ejemplo, que tiene una reforma bastante interesante, muy, muy interesante. ¿Qué digo por qué? ¿A dónde se va a conocer el orden de los nuevos derechos? ¿Y por dónde? ¿Y cómo se sustancia? Etcétera. ¿Y cuál es el aspecto doctrinario, nociológico, en fin, que está detrás de los nuevos derechos, etcétera? Sobre todo, voy a decirlo, perspectiva de género, para decirlo de una manera bastante económica, ¿no? Es la perspectiva de género, pero muy, muy engordada, lo que quiero decir, ¿no? Es perspectiva de derechos personalísimos, es la perspectiva fundamental que hacen a los derechos personalísimos, y en donde desde luego hay una rutilante cuestión que son inherentes a los géneros. Entonces, ¿qué pasa? Generalmente, muy pocas veces en grado, ustedes se atraviesan con género, salvo en algunas materias. Sí, derecho civil, familias, juro que ahí alguien mete un poco de la condición, las otras condiciones. Pero luego, en derecho penal llama la atención. Sí, hay un momento en derecho penal, artículo 80, sí, femicidios, hay una reconstrucción, ¿no? Pero, quiero decir, depende de las cátedras, depende de la formación que tenga, bueno, en fin, el equipo docente, etcétera. Lo que suele ocurrir, y corríjanme ustedes, porque estoy queriendo hacer una investigación sobre eso, es que después de formadas, viene la especialización con temas de género. Generalmente derecho civil. Derecho civil está muy, muy articulado, ¿por qué? Por familias, de nuevo, ¿no? Y derecho penal menos, y si seguimos en las especializaciones, nos encontraremos una desertización mayor de lo que es perspectiva de género. Por ejemplo, derecho laboral. Derecho laboral debería ser materia ex ante, porque es tan discrecional el mercado laboral respecto de género, que es como notablemente gravitante la ausencia de una perspectiva de género. En penal hay más, digo, por obra de las modificaciones habidas, en fin. Entonces, esto es lo difícil. Para que consigamos una reforma finalmente judicial importante, hay que reformar la formación. ¿Se entiende lo que quiero decir? La reforma judicial la podemos tener, pero si el formateo es el mismo de 70 años atrás, no sé cómo vamos a conseguir sustanciación para la reforma. ¿Bien? Ahora planteo la reforma, sí. La reforma tiene que apegarse absolutamente inclusive a cuestiones que, no sé si ustedes conocen, pero hay hoy el famoso caso que se tramitó como, déjenme verlo por acá, no sé si ustedes lo han visto, el caso que obligó a la Argentina a, creí que lo tenía más a mano, el famoso, acá está, el acuerdo de solución amistosa de Olga del Rosario Díaz. Tengo entendido que todavía de este acuerdo de resolución amistosa, voy a decirles de qué se trata, para decir, porque si no, ¿cuál es la reforma judicial que queremos? Está toda articulada en este acuerdo de solución amistosa a propósito del caso de Olga de Rosario Díaz. Y les voy a decir cómo fue. Olga de Rosario Díaz fue brutalmente agredida al punto de, en fin, tremendas circunstancias de violencia familiar que comenzó en el año 2000. Luego el individuo intentó matarla, etcétera, pero las circunstancias de nuestra administración de justicia, tremendas, no la alcanzaron, de modo que gracias a la actuación del Ministerio
de Defensa, digamos, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Representación, no el Ministerio Público Fiscal, el que tiene que actuar para las personas, llevó la situación al tribunal de la CEDAW. Pocas veces la Argentina ha ido a la CEDAW. Ustedes saben que tenemos protocolo facultativo y por lo tanto se puede ir a la CEDAW. No sé cuántas veces en realidad se ha ido a la CEDAW. Lo cierto es que gracias a María Estela Martínez se hizo la presentación ante... y bueno, y finalmente se llegó a un acuerdo amistoso en el 2018. La CEDAW encontró absolutamente condenable la circunstancia de Argentina, y esto ocasionó un acuerdo que se firmó en el 2019 y un decreto firmado en agosto del 2020 por nuestro presidente, que es el decreto 679. De resultas de esto, de este acuerdo de solución amistosa, quiero decirles que el Estado argentino dice que se compromete a lo siguiente. Fíjense ustedes lo que yo no sé si ha llegado tan rápidamente. Los otros días pregunté, me llamaba la atención que mucha gente que está muy por dentro de estas cuestiones todavía no tengan mucha noticia de lo que es este acuerdo amistoso. Pero vean ustedes cómo está anclada acá la misma propuesta. Primero, uso del lenguaje género sensitivo. B, aplicación de las disposiciones de la 26485 a los trámites de denuncias de violencia, con exclusión, bueno, de una ley particular que no viene al caso. C, el derecho de las denunciantes a ser oídas personalmente por él o la jueza, a que su opinión sea tenida en cuenta, a recibir trato digno y respetuoso, no revictimizante, y a ser informadas sobre el proceso judicial. D, la improcedencia de la celebración de audiencias conjuntas y de procesos de conciliación, aveniencia o mediación entre denunciantes y denunciadas. E, la necesidad de adoptar, ya sea en las causas civiles o penales, medidas de protección oportunas, efectivas e idóneas, acordes con la situación de riesgo que enfrentan las víctimas y sus familiares. F, la necesidad de adoptar las medidas necesarias para la efectiva notificación de oficio a la persona denunciada de las medidas de protección dictadas y el adecuado seguimiento judicial de su implementación y ejecución. G, el deber reforzado de investigar y sancionar con debida diligencia los hechos de violencia de género y de reparar de inmediato a las víctimas. H, la necesidad de corroborar la existencia de antecedentes de violencia y de valorar de forma integral los elementos probatorios y el contexto de violencia en que se circunscriben los hechos denunciados. Y la forma de articularse, escuchen bien, la forma de articularse con otros juzgados y organismos que estén interviniendo a raíz de los mismos hechos de violencia de género o de hechos que guardan vinculación entre ellos. El Consejo, punto 3.4, el Consejo de la Magistratura incluirá, esto es lo que está resuelto por este acuerdo de solución amistosa que compromete al gobierno argentino, al Estado argentino, perdón. El Consejo de la Magistratura incluirá la evaluación de conocimientos sobre cuestiones de género, la evaluación de conocimientos sobre cuestiones de género y violencia contra las mujeres en todos los concursos para cubrir cargos en el Poder Judicial de la Nación. Asimismo, confeccionará un registro público de las denuncias presentadas contra magistrados por situaciones vinculadas a violencia de género, en el que consta además el trámite impartido a esas denuncias.
Entonces yo les hice una síntesis de lo que es nada menos que este acuerdo amistoso, que debe convertirse, obviamente, en una, yo diría, en una de las claves para conducir la reforma que queremos, la reforma feminista que queremos del Poder Judicial. Entonces, hay que entender que las manifestaciones actuales, las fórmulas que se tienen actuales, primero el hecho de que, desde mi perspectiva, la boca de ingreso de la denuncia debería ser mucho más ampliada, y no solamente fiscalías y comisarías. Debe haber toda una organización respecto de ingreso de la denuncia. 2, obviamente, las denuncias deben ir rápidamente, sí, por supuesto, a lo que serían los organismos de seguridad para situaciones de gravísima circunstancia, y desde luego a las fiscalías. 3, las fiscalías tienen que estar derramadas en todo y cualquier lugar. No puede ser que una fiscalía esté en un lugar determinado y resulta que la denunciante, por supuesto, vive a 300 kilómetros de ahí. Tiene que haber otra organización de las fiscalías. Tiene que haber otra dinámica. Tiene que haber toda una construcción de ramificaciones de las fiscalías. 4. Como dice la 26485, frente a la denuncia, todos los fueros pueden actuar. La 26485 es clarísima en eso. No, este no es el fuero donde tiene que presentarla. Y luego, desde ya, una recalificación, sin duda, de todas. La ley Micaela es un muñón notable de la recalificación en materia de recalificación de la formación, una calificación nueva en la formación para quienes se desempeñan en el Poder Judicial. Inhibir absolutamente la posibilidad de revictimización. Las víctimas no le conocen casi nunca la cara a la jueza o al juez. No les ven sus rostros. Esto es una cosa increíble. Luego, la naturaleza oral que deberían tener todos los enjuiciamientos. Porque es una perspectiva mucho más democrática, en el sentido de que además las gentes pueden observar cómo son los comportamientos. En fin, estas son la otra cuestión, digo, la inteligibilidad y relación que tiene que haber, por lo menos entre los fueros, respecto de esto. Hay un fuero, hay una resolución notable de un querido juez de Tucumán, notable, muy percatado, que siendo él juez penal, determinó en su propia resolución la obligación civil que tenía el victimario respecto de todo lo que debía pasarle en términos de alimento a su víctima y a sus hijos. No mandó el expediente a el fuero familias, ¿se entiende? Y en general hay una disposición por la que, en fin, hay algo que a mí me parece, lo voy a decir con mucha diapasón y responsabilidad. En general, todavía, dentro de la especialización de familia, suele haber como una utopía de la familia, ¿se entiende lo que quiero decir? Todavía hay como una cuestión muy utópica respecto de la familia, ¿no? La familia que está en el Código Civil no tiene nada que ver con la familia de existencia real y tangible en nuestro país. Las familias tienen otras complejidades. Y una cuestión que me es muy resonante, y es que, en general, cuando se trata de violencias acaecidas en órdenes domésticos, familiares, hay un presupuesto que es sobre todo el de la institución familiar. Y deberíamos tener el presupuesto de la individuación suprema, no del vínculo familiar. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, el agresor está en la familia, pero lo que cuenta es la individuación. Lo que cuenta es la resonancia que tiene esa persona en cuanto persona.
¿Mm? Entonces, esto que digo es bastante difícil de trajinar, porque hay como unas mallas de significado agregado a las familias. Bueno, y por ahí nos falta a alguna o algún magistrado que tenga ganas de que haya de nuevo acuerdos de familia. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Mm? Y esto, por favor, debería ser un principio elemental de la formación. ¿Mm? Hay a veces una utopía regeneradora. Bueno, se ve muy bien en algunas otras manifestaciones que son muy preocupantes y a las que las feministas deberemos volver. Y es como algunas magistradas y magistrados resuelven revinculaciones con parentalidades ominosas y victimarias en materias de abuso sexual y demás. Esto es muy grave, la famosa revinculación. ¿Y por qué? Y porque hay una Arcadia que responde, una Arcadia telúrica, una Arcadia ideológica, una Arcadia de... Obviamente, tenemos un presupuesto que es de mucho significado y seguimos pensando que la mejor relación que tienen niñas, niños y adolescentes debe ser algo que les esté próximo y a la familia. Pero el agresor en la familia significa una destrucción y entonces ahí hay otra cuestión muy implicada, que nos está preocupando muchísimo, que son las fórmulas resolutivas que algunas, no solo magistrados varones, resoluciones patriarcales brutales de revinculación, ignorando absolutamente convención y ignorando el deseo de esas niñas, niños y adolescentes que por lo general han sido víctimas de brutales circunstancias en el seno de la familia. Entonces, creo que me he ido un poco lejos, porque quiero que me hagan preguntas. No sé cómo estamos de tiempo, yo tengo unos minutos más, por supuesto. Bueno. No, y vamos a ir hasta estamos muy bien, tengo muy tranquilamente hasta las 7:30 pasada, bueno. Entonces, y en fin, insisto, para mí, para que quede claro, hay una reforma ex ante, y es la reforma curricular de vuestra formación. La verdad que después que se ha formado dentro de un molde, de un modelo en el que se han exonerado las fundamentales consideraciones relativas a la igualdad de derechos entre las personas, a esa formación patriarcal, no se puede resolver con los ejercicios de especialización profesionales posgrado. Se puede resolver en parte solamente. Quiero decir, ahí tiene que haber mucha vocación, mucha voluntad de cambio. Entonces necesitamos todos los instructivos relacionales de género durante toda la formación, Siempre digo que inclusive historia del derecho, seguramente ustedes me contarán, la historia del derecho es una historia en general que se transita de una manera solamente para la materia historia del derecho. En general, las otras especialidades no vuelven sobre la historia conceptual. Sería interesantísimo, por ejemplo, cuando se da, tanto en penal como en civil, por ejemplo, es notable dar la historia, cómo se puso en el derecho y cómo se sacó como delito nada menos que la figura del adulterio. Es fantástico, sería toda una instrucción sobre relaciones de género. Los cambios ha habido en el Código Penal, sobre todo en violencia, desde la violencia autorizada patriarcal del Estado, del primer Código Civil, que ustedes saben que eximía de prisión a quien mataba por razones de honor a la cónyuge o a la hija.
eximíase de prisión. Si todo esto se narra al momento en que se establece un concepto, esto da una modificación también en las apreciaciones, modifica los actos de pensamiento, hace pensar en que, bueno, finalmente hay algo que se puso en movimiento, ¿eh? Todas estas cuestiones fueron revisadas, ¿por qué? ¿Por los sentimientos patriarcales o por la acción fundamental de las diversas gestiones feministas desde mediados del siglo XIX? No dudo que haya habido muchos varones de gran cooperación con las mujeres, por supuesto. Pero ustedes se imaginarán que la primera modificación del Código Civil en la Argentina de 1926 fue la lucha de nuestras primeras feministas. Entonces, yo lo que quiero decir es que la oportunidad para que se tramite también una historia del concepto, una historia de la doctrina, al momento que se da cualquiera de las materias que constituyen la trama de contenidos de la formación en derecho. Derecho laboral. ¿Cómo no se va a hablar de las luchas por los derechos de los y las trabajadoras? ¿Se puede dar derecho laboral sin los contextos de significación de cómo devino un derecho laboral? Porque al momento de historia del derecho todo eso se pierde. Yo ya sé cómo se tramita historia del derecho en general. Derecho romano, no derecho, y no la parte más tremenda del derecho romano, que es su patriarcalización enorme. El derecho romano es tan patriarcal que ustedes saben que es paradigmático, inclusive contrapuesto a lo que eran las normas regulatorias de los pueblos bárbaros, que eran menos patriarcales que el derecho romano. Eran menos patriarcales. El pater familia romano tenía una hegemonía que perduraba aunque la hija se casara, en cuyo caso la hija dependía del marido y del padre. Eso no quiere decir que no hubiera, obviamente, insurrectas. Entonces, siempre las ha habido. Pero sería maravilloso que se encarara el derecho romano desde el punto de vista de orden patriarcal. Pero eso no se analiza. Y por supuesto siempre es un derecho romano que llega hasta un determinado momento. Estoy segura, y con esto cierro, que la historia del derecho en la que se están formando no menciona casi nunca la Constitución de 1949. No se llega a estudiar la Constitución de 1949. Entonces, es un derecho apegado, obviamente, a una cierta opacidad. Una opacidad general, en general, una opacidad que es tramitada por una percepción patriarcal, y una opacidad también de tono político e ideológico, en cuyo caso ambas se subsumen, porque de lo que estamos hablando cuando hablamos de una justicia de género, una justicia feminista, estamos hablando de relaciones políticas, de relaciones de politicidad, de mallas políticas vinculantes. No la política de los partidos, sino la política como estructura fundamental de la interacción humana. Siempre hay política cuando hacemos interacción. Después están las fórmulas de la política partidaria, eso es otra cosa. Por eso tiene tanto sentido volver a abonar aquel presupuesto tan extraordinario de la renovación notable de la segunda ola del feminismo de los 60 para acá. Lo personal es político, es lo que tienen que saber juezas y jueces, magistradas y magistrados.
que hay una afectación fundamental del sentido social ahí donde hay una avería por relaciones de género. Hay una afectación profunda de lo societal cuando efectivamente no hay atención suficiente a las demandas de violencia, cuando no hay gestión suficiente de seguimiento y de protección en nuestro actual régimen de administración de justicia. Y bueno, yo hago votos para que todo cambie, y va a cambiar. Seguramente ustedes van a ser grandes protagonistas de esos cambios, grandes protagonistas, varones y mujeres que se están formando hoy, y en fin, estoy segurísima de que ya no hay ninguna posibilidad de irreflexividad, ¿no? En fin, y lo único interesante que les puedo dejar como recado es: pregunten siempre a vuestras profesores y profesoras por lo más inconveniente. Siempre pregunten por lo más inconveniente, por lo que está abajo, en la profunda circunstancia social que hace a códigos, leyes, normas, fallos y sentencias. Bueno, cuestiones, preguntas. Tal cual, sí, acá hay preguntas en el chat. Pero para sumar lo que decías, Dora, respecto, bueno, cuando nombrás algunas disciplinas y demás, de lo que vemos en nuestro plan de estudio, es verdad, digamos, o sea, por ejemplo, a nosotros nos pasa que vemos por ahí, no sé, el género, digamos, en una opcional y no está en el plan de estudio incorporada, vemos como un resabio, pero que está por afuera, digamos, que no está incluida en un plan de estudio y que después, pensándose, justamente como decías, en las especializaciones, o sea, hacerlo después de que sos profesional, después de que te formaste, después de que forjaste toda una carrera, y por qué no en esa carrera tener incluidas dentro de la currículum materias respecto a género, que solamente hoy lo podemos encontrar en las denominadas materias opcionales. Creo que eso también es importante, porque también esto te da otra perspectiva y cómo analizar de otra perspectiva el derecho y lo que está pasando fundamentalmente hoy con esta discusión importante que para mí es impostergable y fundamental, por supuesto, y a eso contribuimos hoy acá. Hay una pregunta en el chat. María Salome. Había una antes. Mariana Barreiro. Buenas tardes, quería consultarle a Dora qué opina en cuanto a la implementación del convenio OIT 190, en cuanto al cambio con respecto a la 26485, en cuanto a que no se debe ser persistente el acoso o violencia, la ocasión que sea solo una vez. Gracias. Bueno, gracias por la pregunta. Bueno, la resolución 190 es ley. Es ley. Ahora, es una ley que me parece, ahí hay una cuestión interesante para ustedes, que tiene que estar acompañada ahora, porque efectivamente ustedes saben que es tan interesante la resolución, ahora ley, que efectivamente no para en la situación, en nada, la violencia primero, el orden empresarial tiene que aceptar las circunstancias de violencia que una trabajadora o una funcionaria o una empleada está padeciendo domésticamente. Tiene que haber licencia para eso. Ahora, ustedes saben que ahí hay una situación que quienes están bien especializados saben que en la ley de contrato de trabajo hay una dificultad, en general había una dificultad muy grande para todo lo que era violencia. Las abogadas, con un montón de abogadas laboralistas amigas, tenían que dar una vuelta, porque en la ley de contrato no aparecía, etc. Ahora está la ley
no me acuerdo cuál es el número que tiene la ley, pero se votó hace poco tiempo. Entonces esa ley puede ser que requiera todavía de algunos detalles, porque es un gran paraguas. Entonces la violencia en todos y cualquiera de los lugares es estricta, tiene que ser estricta. Estaba pensando si la tenía acá cerca, porque generalmente tengo mis papelitos muy cerca, no lo tengo acá, pero para que ustedes vean lo que dice la resolución 190. O sea, no es que hay no hay un estancamiento entre lo que pasa en la oficina, en la universidad, ¿no?, y lo que está pasando en la casa. O sea, el empleador tiene que reconocer inclusive los padecimientos que están haciendo una circunstancia de no poder trabajar, pero que son injurias, violencias que se están recibiendo, por ejemplo, en el propio hogar. Entonces, es inexorable que se acepte una licencia por estos motivos. Eso es lo que dice la resolución. ¿Cómo va a ir a trabajar una persona que ha sido brutalmente agredida? Está bien, hay días que tienen que resolverse por, en fin, tal vez por otras características, pero la verdad es que en este caso es explícito. No hay que hacer a ver, quiero decir algo, no hay que hacer no hay que sortear ninguna circunstancia. Simplemente una agresión que se está recibiendo en el hogar y que significa que esta empleada, que esta persona no pueda ir a trabajar, tiene que ser amparada por el empleador. Eso es lo que dice la 190. Y yo sé que ahora para el derecho laboral va a ser muy interesante, porque antes la teníamos como, ustedes saben que se había ratificado, pero ahora es ley de la nación, la resolución 190. Así que bueno, vamos a ver ahora cómo, por ahí no me escapa que tenga necesidad, por ahí, digo, en algún momento va a haber que pensar si progresivamente, y no anulando derechos como querían algunas gobernanzas que hemos tenido recientemente, pero hay que volver sobre la ley de contrato de trabajo para actualizarla. Es una ley que tiene todavía un cimentado viejo. Entonces, hay que ponerle a la ley muchísima caracterización generalizada. Pero bueno, aquí tenemos esta ley, que es la que adopta plenamente la resolución 190. Perfecto. No sé si ustedes la han podido ver, pero seguramente la compañera que ha preguntado sabe que es un avance notable. Es un avance notable de nuestro país. Tal cual. ¿Alguien quería tomar la palabra? Bueno, había otra pregunta que no la encuentro. Brillante, Dora, un lujo escucharte. Pregunta, ¿qué acciones recomienda para luchar contra revinculaciones forzadas en hechos de DIS u otros, como sugiere modificar o enfrentar las resoluciones patriarcales otorgadas para magistrados machistas? Bueno, hay varias acciones, muchas acciones. En primer lugar, tiene que haber una gran sororidad con sobre todo son las madres, las que sufren tremendamente las circunstancias, digo, las madres que conocen, han estado al tanto de la situación y son las denunciantes a menudo, son las madres las denunciantes de esos abusos. Es una violencia tremenda, para la niña, el niño, la niña afectado, pero es una violencia tremenda. Sobre todo hay una injuria ahí, grave, que se comete contra la madre. Esto no deja de ser
pensado así, creo que esto ha sido muy manifestado, ¿no? Es decir, hay una injuria contra la niña, el niño que está agraviado, revinculándose con un agresor, pero hay una tremenda hostilidad contra la madre, que ha sido generalmente la que lleva adelante la denuncia. Bueno, ahí tiene que haber parámetros de sororidad, pero ahí lo que tiene que haber, primero una actuación muy que lo está viendo, la actual defensora de representante, obviamente, por el propio Congreso de la Nación, está actuando mucho, y a mí me parece que en algunos casos hay que hacer algo más y ir adelante con enjuiciamientos de aquellos jueces que, digo enjuiciamientos, y en todo caso, si las acciones aquí no dan resultado, porque bueno, en fin, llegar a las situaciones internacionales. Hay que evitar en todo caso ese trastorno, porque siempre es difícil llegar a la interamericana, pero ha habido, ustedes saben que finalmente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y luego va a la Corte Interamericana, ha hecho severísimas condenas. Una que tiene mucha proximidad con niñez, género y niñez, es el caso de Karen Atala, la chilena, a la que le fueron sacados los chicos, era jueza ella, y le fueron sacados sus hijas, que estaban en custodia, ella era la responsable, porque ella tiene una relación lésbica y se va a vivir con una compañera, y el padre de los niños la desvincula a los niños por efectos de todo el andarivel judicial de Chile. Tremendo. Ese caso fue a la Corte, y la Corte llegó con una condena tremenda al país, a Chile. De modo que hubo que restituir. Yo le tengo mucho cariño a Karen porque la conocí, fue alumna mía en un posgrado en Chile, pero me consta la desestructuración que sufrió. Saben que hay una película sobre ella, que yo no la he visto, pero sí sobre su caso, ¿no? ¿Se imaginan ustedes la hostilidad? Al contrario, retirarle los niños a ella, porque se sancionaba su sexualidad. Ahora, es notable lo que dice, es muy interesante lo que dice, lean, váyanse a lo que dice la Corte Interamericana con relación al caso de Karen y a otros casos que ha tratado sobre género, en donde dice desde cuándo se puede pensar, desde cuándo la justicia puede avanzar tan brutalmente sobre la no justicia solamente por en razones de la sexualidad. Entonces es un gran fallo ese, léanlo, pero bueno, estamos con una dificultad, insisto, del otro lado, es decir, la revinculación forzosa a la que están llevando algunas sentencias. Bueno, entendiendo el tiempo, acá hacemos una preguntita más, Dora. Se me perdió. Estefanía, querido, tengo una pregunta respecto a los mecanismos de seguimiento a los agresores. ¿Cómo podría llevarse a cabo? El mecanismo de seguimiento a los agresores, muchísimos. Hay medios técnicos, sobre todo lo que se llama la doble pulsera, etcétera, que es más sofisticado. Creo que también hay una cuestión en la que debe empeñarse. Desde luego estamos hablando ya del trámite judicial. Lo ideal sería que no necesitáramos judicializaciones, porque podría haber una respuesta fundamental en esto. Es utópico lo que voy a decir, pero lo que necesitamos es prevención, prevención, prevención y prevención. Prevención desde el sistema escolar, por ejemplo. Prevención contra el tremendo conculcamiento
violento con que se educa a los varones, ¿no? Entonces, necesitamos unas medidas también reeducativas, inclusive no dejo de pensar que aún en la situación de, ustedes saben que ha habido algunos fallos respecto, muy interesantes, respecto de que no cabe la probation, ustedes saben que no cabe la suspensión del juicio a prueba, ¿no? Esto es incabible para las situaciones de violencia. Esto era, por ahí se había tornado casi una costumbre, pero no cabe. Lo que sí cabe pensar es que se pueden repedagogizar individuos que efectivamente están sobre todo en órbita, sí, de seguimiento judicial, ¿no? En fin, yo no dejo de pensar en la posibilidad, sí, un poco utópica, de hacer regeneraciones de tejidos, de sentimientos, de ideologías, regenerar esos tejidos patriarcales. Es difícil, pero hay que hacerlo. Y en realidad hay manifestaciones precoces de violencia en las que la justicia podía enterar muy rápidamente lo que serían aspectos formativos del agresor. ¿Se entiende? Porque sabemos perfectamente también las feministas que no vamos a resolver el problema del patriarcado. Yo siempre insisto con esta fórmula, con el Código Penal en la mano. Estamos completamente fritas si pensamos que vamos a reducir al patriarcado con más y más y más y más y más y más y más punición. ¿Está claro? Entonces, sí, necesitamos punición en los casos que efectivamente hay de manera proporcional y de manera sensata, en los casos que es inexcusable. Esto es así. Pero lo que es doloroso es pensar que todo lo vamos a resolver con más punición, ¿no? Hace tal cosa y punición. Hay algunas fórmulas de punición que son muy interesantes, que deben ensayarse fuera de ámbitos judiciales. Por ejemplo, en cualquier lugar, y la 190 un poco dice eso, dice bastante, tiene que haber una preconización de un ideal de vida paritario. ¿Por qué no pueden darlo las empresas? ¿Por qué la empresa efectivamente no puede sancionar, y va a tener que hacerlo, a alguien porque es un violento, y no sin necesidad de ir al estrado judicial? ¿Se entiende lo que quiero decir? Hay puniciones, sanciones que podemos hacer en la sociedad civil. ¿Se entiende lo que quiero manifestar? Si efectivamente, en vez de proteger a un agresor, una empresa lo pone en evidencia, lo llama, lo sanciona, le saca el lugar, unos días, hasta le puede, obviamente, sí, le puede hacer algo que efectivamente el CONICET, quiero decirles, hizo manifestaciones en un momento determinado. Bueno, el señor podrá judicializar esto, pero se determinó en un caso tremendo de una hostilidad gravísima que llegó, bueno, tentativa de asesinato, para decirlo en términos bien claros, y que, bueno, fracasó, pero la pudo haber muerto. Y efectivamente, pasado una vez, la jueza actuó muy bien, en un lugar de provincia, actuó muy bien, lo tuvo detenido, obviamente, porque ahí se trataba de una agresión, digamos, en la que no había contemplación. Y luego se lo trasladó. El individuo no puede vivir más en el mismo lugar, porque trabajaban ambos en el CONICET. Y nuestros letrados, por supuesto que yo era directora del CONICET, ¿no? Y seguí tan de cerca, así casi, yo les digo, quincenalmente, ¿no? Nada. ¿Cómo no van a poder actuar las instituciones? Díganme, ¿cómo no? Tal cual. Separando al agresor. Y bueno, en fin, hay un fallo interesantísimo también en Tucumán, interesantísimo. Miren, una jueza del mismo distrito, bueno, no lo mencioné, un fallo notable en el que vincula, sí, ya lo dije, penal, una resolución de tipo penal con una resolución de tipo civil. Inmediatamente le tiene que pasar, depositar ese día
la resolución dice, en el día de la fecha, usted deberá depositar la suma tal, eso es notable en un juez, en el día de la fecha, ¿ah? Y debe entregar la boleta de depósito a la fiscalía inmediatamente de producido el depósito. Eso es lo que hace un juez creativo. Imagínense si iba a estar esperando que el juzgado de familia resolviera cuánto finalmente le tenía que entregar. Cuánto debía depositar. Hacía meses que no le pasaba nada menos que los recursos para la subsistencia de los hijos. Tenía 3 hijos menores, además. El otro fallo es un fallo muy notable, de mucha creatividad también. Era una situación repetida de violencia endémica en también una población pequeña de Tucumán, pequeña, tipo, bueno, exclusión perimetral, en un pueblo de 2.000 personas es lo mismo que nada. Exclusión perimetral. No tiene mucho gollete. Ahí hay que promover otras cuestiones. Efectivamente, el individuo, una agresión, 2 agresiones, 3 agresiones de exclusión, saben ustedes qué significaba. ¿Saben qué hizo la jueza? Sí, determinó una verdadera exclusión del individuo. Lo mandó a exiliarse en otra provincia. La propia justicia lo ayudó, le dijo, usted tiene 20 días para determinarse a dónde quiere ir. Pero acá, en la provincia de Tucumán, no puede usted vivir más. Elija la provincia que quiera. Es un fallo notable. Bueno, era salvaguardar absolutamente el bien jurídico superior, la vida de esa muchacha. Así que son fallos que tenemos que saber que existen y que deberían ser más analizados en la formación de ustedes. Yo creo que, por eso digo que hagan siempre preguntas las más inconvenientes. Esas preguntas, indagaciones que hacen ustedes y que efectivamente pueden significar cambios generales en el ambiente estudiantil, etcétera, etcétera. Siempre sabemos que al patriarcado le resulta muy difícil retroceder, sí, lo sabemos, pero bueno, nació en un momento histórico, históricamente también va a haber que superarlo. ¿Alguien quería preguntar algo por ahí? Sí, Flor, ¿vos querías decir, acotar algo? Sí, Dora, yo no sé cómo estás de tiempo. Yo ahora, sí, ya estoy, 5 minutos. Bueno, si quiere, hay una compañera que rapidito quería hacer una intervención, Sí, le vamos a pedir que sea breve. Patricia, creo que había levantado la mano. Sí, Patricia. Sí, hola, buenas noches a todas, gracias por esta oportunidad, chicas y Dora. Yo que lo voy a hacer muy sintético, pero el patriarcado acá en la provincia de Córdoba, especialmente a nivel de las escuelas, no está, digamos, no está reglamentado la violencia institucional. Entonces, docentes que sufren agresiones de directivos o compañeros varones, ¿qué hace el Ministerio de Educación? Traslada a los docentes y los violentos siguen estando en las escuelas. Vos sabés que, Patricia, es una gravísima avería, inclusive de la Convención de Belén do Pará. Porque la instrucción que emana Belén do Pará, y que está en la 26485 de algún modo, es que jamás se puede, jamás se podría proceder en la movilización de la agredida. Ustedes tienen que hacer un planteamiento casi judicial ahí, grave. Primero porque no hay ninguna institución que pueda desconocer la 26.485, no puede haber ninguna. Y si se trata de una institución pública, no puede desconocer la ley Micaela, no puede desconocerla.
Vos sabés, Dora, perdón, te consulto porque somos 5 docentes que hemos denunciado a un director de una escuela más grande de Córdoba y la respuesta del Ministerio de Educación ha sido trasladarnos a todas y sigue estando el director en la escuela. Yo la verdad, te digo, Patricia, ahí, gran incitación, sigan judicializando esto. Sí, lo que pasa es que la pandemia no nos permite avanzar, ya hemos ido a violencia de género, pero hace 2 años que nuestras denuncias están durmiendo. Bueno, no las dejen dormir, porque el problema es que así pasa. Miren, en el caso que da lugar a esta famosa solución amistosa de Argentina, estuvo desde el año 2000. La primera denuncia creo que ocurrió en el año 2002. No dejen eso, porque además no, es una afectación inclusive, aunque fuera de una, ya es grave, pero es una afectación grupal. ¿El instituto en cuestión es público, es privado? Es público, y nosotros hemos ido a violencia de género a tribunales, hemos hecho 5 denuncias, una maestra jardinera, una secretaria, bueno, somos 5 docentes de distintos niveles, y la respuesta del ministerio ha sido trasladarnos a todas, yo estoy trasladada también, Bueno, saben que eso es absolutamente contrario a la convención. Bueno, es un lindo caso es un lindo caso, es feo decir esto. Digo, pero es un caso de patente, lindo en su patética estructuración. Patricia, no abandonen esa lucha. Bueno. No la abandonen, no la abandonen. Bueno, y respecto a lo que decías, Dora, por ahí de la ley Micaela, en Córdoba se aplica la ley Micaela, o sea, digamos, la legislatura adhirió, se comenzaron las capacitaciones, pero una de las cuestiones que por ahí, al menos yo he visto respecto a la aplicación, tiene que ver con cómo se evalúa, ¿no? Digo, con que no sea un simple curso que se termina por internet y que no sabes quién lo hace del otro lado de la pantalla. Digo, con esta cuestión de la pandemia se han planteado muchísimas cuestiones alrededor de la virtualidad y creo que las universidades han dado sobrados ejemplos de que efectivamente se pueden hacer capacitaciones de manera virtual y que efectivamente el alumno las haga y pueda aprender. Y yo creo que uno de los problemas, digamos, que tenemos acá en Córdoba sobre la ley Micaela es la cuestión de la aplicación, que eso también, no de la aplicación, sino de la evaluación del contenido. Eso también es importante. Sí, yo no sé, ustedes saben que ahora sí hay un trabajo muy importante que fue presentado los otros días sobre una gran matriz de indicadores sobre la ley Micaela, que está tramitado inclusive internacionalmente, ¿no? Naciones Unidas y demás. Porque justamente va a haber una apreciación acerca de, bueno, ¿cuáles son las rutinas? ¿Son rutinas superficiales? ¿Es una capacitación y ahí listo? ¿Cuáles son los contenidos que tienen? Etcétera, etcétera. Yo creo que, desde luego, en cada jurisdicción tiene que haber una importante manifestación respecto de la necesidad de supervisar. Hay que reclamar la supervisión. También no dejo de pensar que, no sé cómo está la capacitación para magistradas y magistrados en Córdoba. No sé cómo anda la capacitación del Poder Judicial. Bueno, eso habría que exigirlo fuertemente, porque se vulnera la ley, porque Córdoba ha adherido a la ley, y bueno, en fin, como podemos apreciar, es no ceder, no ceder y no ceder, no conceder, esto es lo que hay que hacer. Así que, Patricia, te animo fuertemente, porque son muchas además, y a seguir. Yo no dudo de que en algún momento determinado van a dar con algún tipo de
de magistratura que se haga cargo, que encarne la cuestión. Sí, gracias, Dora. Yo hace 2 años ya que estamos esperando con la denuncia y bueno, está cajoneada. Patricia, son situaciones largas, lamentablemente. Esa es justamente también por eso la necesidad de una reforma judicial, en cuya no hemos hablado de lo elemental, lo obvio, la temporalidad, el tempore, que esto es una avería de derecho fundamental. Pero insistan. Hagan mucho lío, insistan. Mucho lío. Muchas gracias, Dora, la verdad es que... resistir. Totalmente. Si concedemos, estamos de nuevo cavernariamente colocadas, ¿no? Estamos pre-1848. Entonces, a darles mucha fuerza. Quiero darles mucha fuerza, mucha energía, mucha potencia, mucho amuchamiento, muchos varones bien convencidos de que esto es derecho, no es una reivindicación legitimante de una supremacía que quiere el lugar de esta supremacía, de ninguna manera. Simplemente la llaneza de la igualdad fundamental de todas las criaturas, igualdad fundamental. Entonces, bueno, les abrazo fuerte, cuídense mucho. Muchas gracias, Dora, la verdad es que, de bueno, verdad, siempre muchísimas gracias. encuentren la brecha, siempre tiene que haber, tengan buenas tretas, porque también la cuestión es cómo, en dónde nos apoyamos, cómo nos apoyamos, cuál es la oportunidad para hacer más visible la cuestión, etcétera, etcétera. Y a las mujeres no nos han faltado tretas. Bueno, muchas gracias. Y arriba los corazones y abajo las decepciones, en todo caso. Muchísimas gracias, Dora. A cuidarse mucho. Muchas gracias, Dora. Gracias y gracias a todas las que participaron. De verdad, muchísimas gracias, compañeras. Van a tardar, pero los certificados llegan, no se preocupen por eso. Así que, bueno, muchísimas gracias a todas por participar y fundamentalmente a Carla, que es siempre la que está al pie del cañón para organizar todas estas charlas. Cada vez nos sorprende con una disertante mejor que la anterior, eso es increíble. Así que de verdad a la Secretaria de Género de la JUP y a todas las compañeras que se ponen al hombro todas estas charlas todos los días, de verdad, es como por ahí, como decía Dora, o quería significar Dora, esto es una disputa por el sentido, chicas. Esto va mucho más allá de la profesión que tengamos, no significa ser solamente abogadas, significa tener profesionales en todos los campos que disputen el sentido de lo que estamos haciendo, de deconstruir estos prototipos estos prototipos de familia, esta heteronorma, que es la columna vertebral del patriarcado. Eso no lo olvidemos nunca. Y cuando discutamos eso, vamos a poder discutir, digamos, o a la vez que discutamos eso, nos va a ser mucho más fácil poder discutir esta cuestión del sentido común. ¿Por qué nos parece asombroso que hayan exiliado a un agresor de la provincia cuando tendría que ser la norma, ¿se entiende? Entonces, disputemos los sentidos y también por eso tiene que ver esto que hacemos de hacer charlas todo el tiempo, bueno, tiene que ver con eso, con seguir disputando los sentidos, y esto es una lucha que nos incluye a todas, a todos y a todas. Así que, de verdad, muchísimas gracias, Carlita. Muchas gracias, compañeros. La verdad que sí, es un debate que ya excede las paredes del Poder Judicial, es un debate que está instaurado, que lo debemos instaurar siempre, y porque es impostergable. Hoy quedó más que claro eso. La verdad es que, bueno, agradezco a cada uno de ustedes por sumarse, y sigamos por esta lucha, sigamos hasta conseguir esa reforma judicial feminista. Agradezco a cada uno de ustedes, a mis compañeras que siempre están bancando, y bueno, nos vemos en la próxima y en el último encuentro de este ciclo, y después vamos a recolectar los datos que dejaron por el chat para enviarles el certificado al finalizar el ciclo. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Carla.
Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias, compañeras. Nos vemos.